propósito de este tema que desarrolló Daniela Zambrano en Caracas, consecuencias de la represión del año 2017, a propósito de familiares de presos que no han recibido justicia, yo quiero compartir con ustedes un caso particular. Pero antes quiero recordar que en 2017, en esos meses de protesta, a los alcaldes de cualquier lugar de Venezuela se les exigía no permitir las manifestaciones públicas, so pena de ir presos. Recuerden que por eso están fuera de Venezuela y en el exilio Ramón Muchacho, por ejemplo, exalcalde de Chacao, o David Smolaski, quien también, del municipio de Latillo en Caracas, quien también está fuera. Yo quiero compartir con ustedes un caso de un exalcalde en un municipio del estado Mérida, uno de los estados andinos de Venezuela. Él es Omar Lares y está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Iván. Entiendo que usted sale en agosto de 2017, pero entiendo también que su hijo, Juan Pedro Lares, de 23 años, está preso. ¿Por qué él está preso y por qué usted está fuera? Bueno, mira, claramente salimos producto de una cacería que se dio contra los alcaldes, como tú muy bien decías, luego de una sentencia que pretendía que nosotros, sin tener las competencias legales, asumiéramos responsabilidades de detener esas manifestaciones que se dieron durante buena parte del primer semestre del año 2017. Y además, pues nuestro municipio pues en ese momento no escapó a esas manifestaciones. Lamentablemente allí, días antes del 30 de julio, que es cuando comienzan esta persecución ya más fuerte contra mí, contra mi familia, ya se nos había anunciado que en cualquier momento podríamos ser detenidos, y nosotros habíamos denunciado además un hecho que sucedió en nuestro municipio, que fue la muerte de un joven por parte de la Guardia Nacional. Eso desató la furia de parte del gobierno nacional, porque nosotros como autoridades teníamos la obligación, además de hacerlo conocer no solamente al país, sino al mundo, lo que estaba sucediendo allí. Era nuestra responsabilidad, ahí sí es nuestra responsabilidad como primeras autoridades en nuestro municipio. Días luego de esa denuncia, comencé a tener amenazas por parte de la Guardia Nacional que llegaban frente a mi casa, y con la tanqueta en los altavoces denunciaban, decían que me iban a detener. Cuestión que se cristalizó el día 30. El día 30, dándose las elecciones de esta Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, se tomó el Estado Mérida por parte de grupos de fuerzas especiales de diferentes organismos de seguridad, y bueno, llegaron a mi casa a eso de las 2 de la tarde. Yo me encontraba con mi familia allí, con 2 de mis hijos varones y mi señora esposa, y bueno, fuimos abordados con la intención de detenerme. Logramos salir por la parte posterior de mi vivienda, saltando techos, paredes, un número aproximado más o menos de 200 hombres, un helicóptero, como el más buscado del país, como que si fuéramos unos criminales, y logramos salir, mi hijo menor, mi esposa y yo, y no fue así con mi hijo Juan Pedro Lares Rangel, de 23 años, que fue es decir, a él lo detienen porque no logra salir. Sale usted, su esposa, 2 de sus hijos, y él no le dio tiempo y lo detienen allí. Lo detienen, inclusive lo torturan, le rocian gasolina con la amenaza de quemarlo. Junto a él otra persona que estaba allí, que era un empleado de ahí de un estacionamiento, un empleado nuestro. Y bueno, lamentablemente pues desde ese día él permanece no detenido, secuestrado, hay que decirlo la palabra correcta, porque él no ha sido presentado ante ninguna autoridad judicial
tal como lo establecen las leyes venezolanas hasta el día de hoy. Y entiendo además que si hay abogados que se presentan y preguntan por él, les dicen que no está. De hecho, él no aparece en el listado de detenidos de el SEBIN allá en el Helicoide. Sabemos porque él tiene una condición de ciudadano, él es ciudadano colombiano y Cancillería colombiana, a través de las gestiones que se han hecho con ellos, logramos dar días después con el paradero de él, nos enteramos que estaba allí en el SEBIN, donde permanece sin ningún, como te digo, ninguna presentación ante la autoridad judicial. Eso pues claramente entra y se enmarca dentro de una privación ilegítima de libertad, pero con el agravante de que es el Estado el que lo tiene secuestrado, el Estado venezolano. Hemos acudido a las instancias nacionales, hemos solicitado 2 habeas corpus que no han sido resueltos, hemos solicitado en Fiscalía también que fue detenido el proceso en Fiscalía de investigación, luego que se dieron la salida de la fiscal Luisa Ortega Díaz, que se estaba atendiendo el caso y una vez que salió dejó de atenderse el caso. Hemos solicitado a Tarek William Sack directamente, mi familia, su intervención, intervino la canciller colombiana hablando directamente con el canciller venezolano para que se pusiera atención en este caso. En Colombia llevamos en paralelo también hicimos 6 peticiones, ¿verdad?, derechos de petición, que culminaron en una tutela que no han sido admitidas en su totalidad y que estamos allí por la condición que tiene mi hijo de ciudadano colombiano, entendiendo y que estamos pidiendo al Estado colombiano que se involucre en otras acciones que hemos emprendido dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la OEA, porque está establecido en las normas colombianas, en las leyes colombianas, pero además en los tratados internacionales, que ellos como Estado y garantes del proceso y el debido proceso de un ciudadano, un conciudadano colombiano, pueden sumarse a estas acciones, y es lo que hemos estado pidiendo, aunque solicitamos una audiencia con la canciller, pues bueno, no lo logramos. ¿Con la canciller Holguín? Con la canciller Holguín no lo logramos, no lo hemos logrado hasta la fecha. Nuestra intención pues no es pelear con el Estado colombiano, sino que se hagan las cosas como deben ser, como que se ampare a un ciudadano que está detenido en otro lugar en las circunstancias en las que está su hijo Juan Pedro Lares. Señor Lares, ¿usted y el resto de su familia permanecen fuera de Venezuela? Sí, yo desde el día 2 de agosto permanezco en Colombia. Tengo una condición de refugiado todavía en proceso de estudios, no ha sido definitiva la condición y bueno, lamentablemente pues mi familia pues se ha visto afectada porque a pesar de que mi hijo está detenido, todavía existe la persecución por parte del Estado venezolano, inclusive altos funcionarios del gobierno, como es el vicepresidente Tarek El Aissami, ha hecho pública su intención de que hasta tanto yo no me entregue, hasta tanto no se haga justicia según los ojos de ellos conmigo, no va a cesar en sus acciones contra mí. Eso lo denunciamos también en la OEA, en las audiencias que se dieron en la OEA. En ese momento no teníamos clara certeza de quién dirigía esas acciones, pero ya ahora sí las tenemos muy claras, precisas, porque ha sido de su propia voz, en hechos públicos grabados inclusive por las televisoras oficiales y los canales oficiales, donde se ha anunciado que contra mí seguirán persiguiéndome hasta tanto no me entregue. Inclusive en un primer momento se intentó hacer una negociación de canje. Una vez que se enteran que mi hijo es ciudadano colombiano, detuvieron eso. Alguien llamó al teléfono para ese momento de uno de mis asistentes, identificándose como un general, y que pretendían de que nosotros intercambiáramos, pues, que yo me intercambiara por mi hijo. Eso, bueno, quedó hasta ahí, no se concretó. Claro, al descubrirse la nacionalidad colombiana. Señor Lares, ¿se siente usted culpable de que su hijo esté preso? Como padre, evidentemente uno siente una responsabilidad, inclusive si a mí me propusieran de nuevo hacer el canje por mi hijo, pues no lo dudaría. Evidentemente uno como padre da todo por sus hijos, pero como luchador no solamente de los derechos humanos, sino de los derechos políticos de Venezuela, sé que tengo una responsabilidad y tengo que asumirla también.
tengo que asumirla, y nosotros lo hemos hablado de la parte familiar y así lo hemos entendido. Tenemos que ayudar a salir a Venezuela de esta difícil situación. Entendemos que no es fácil asumir posiciones como esta cuando te tienen a una persona detenida, un familiar, pero hemos hecho lo humanamente posible desde el punto de vista como familia, pero desde el punto de vista también como dirigente político para seguir avanzando. ¿Lo entiende su hijo, la circunstancia por la que están atravesando todos? Bueno, mira, yo no tengo conversación con mi hijo desde que lo detuvieron. ¿Nadie de su familia tiene conversación con su hijo? Solamente mi esposa, que ha logrado entrar con Cancillería en 3 oportunidades, y una de manera particular. Son 4 veces que lo hemos podido ver. Él, de hecho, como te decía al principio, no aparece en el listado de detenidos del SEBIN. Allá en el SEBIN, por informaciones, cuando mi esposa ha ido, le dicen el rehén del SEBIN, o sea, ya tiene el calificativo, claramente, porque él ni siquiera hasta los momentos ha sido presentado ante ningún organismo judicial. Esa es la realidad que estamos viviendo. ¿Tiene esperanza, señor Lares, de recuperar a su hijo? Bueno, estamos haciendo lo humanamente posible para que eso se dé. El Estado venezolano como tal tendrá que asumir responsabilidades. Por eso estamos aquí en estas audiencias solicitando que también pues los organismos multilaterales internacionales puedan ayudarnos en esta situación. Es muy claro la presencia nuestra acá, y no solamente para nosotros, porque no venimos a luchar solamente por mi hijo, nosotros venimos a luchar por todos los ciudadanos, por los presos políticos que están en esa situación y que de alguna manera no tienen la voz como la podemos tener algunos de nosotros. Y creo que el sentido de la solidaridad tiene que privar en todas estas situaciones que nos ha tocado vivir muy duro a los venezolanos. Señor Lares, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir su historia, una historia más de las tantas de los presos, los muchos presos políticos, los centenares de presos políticos, los miles ya de presos políticos que hay en Venezuela a lo largo de todos estos años. Joely, con esto regreso contigo al Centro Internacional de Noticias.